Bueno, el día de hoy en este video voy a mostrar cómo implementé el patrón Singleton en un caso real. Bueno, mi caso real acaba de ser como tal la conexión a base de datos. Digamos que en una aplicación real, como un sistema de gestión de reservas o de gestión de documentos, siempre se va a necesitar conectarse a una base de datos. Entonces, si cada clase o módulo crea su propia conexión, esto va a desperdiciar recursos y pues también va a poder generar errores de concurrencia. Para que esto no suceda, em, usamos el patrón Singleton, que este nos va a garantizar que solamente exista una instancia de la conexión a la base de datos durante toda la ejecución pues del programa. Esto también trae unas ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues de que solamente va a haber una conexión activa y se va a ahorrar memoria y tiempo. También va a tener un control centralizado del acceso a la base de datos y va a evitar errores por múltiples conexiones abiertas. Entonces, a continuación voy a explicar un código de ejemplo que hice, que pues es más o menos como un modelado de lo que se utiliza en un caso real, ¿ya? Entonces, lo primero que vemos acá es la clase llamada conexión DB, que esta es la clase en la que se va a encargar de manejar la conexión con la base de datos y es donde pues también acá principalmente se ve más, se ve donde se implementa el patrón Singleton. Aquí, esto que ven acá, pues son las declaraciones de las variables, que esto es donde declara una variable estática que va a ser llamada instancia, que es la que va a almacenar la única instancia de la clase conexión DB. Y pues tiene la palabra volátil porque es la que nos va a garantizar que si varios hilos intentan acceder a singleton al mismo tiempo, todos vean el mismo valor de la variable y pues así se eviten los errores de sincronización. Y también declaro pues un objeto conexión que es el que representa la conexión real a la base de datos. Ya tenemos la conexión a la base de datos. Para este ejercicio hice una pequeña base de datos. Aquí la pueden ver. Se llama empresa. Y bueno, acá, bueno, como tal está lo que es la conexión. Luego tenemos esto de aquí, que esto es el constructor privado, que es una de las partes más importantes del patrón Singleton, ya que pues también al ser privado, nadie puede crear objetos de esta clase directamente con new. Y pues dentro del constructor lo que hacemos es cargar el driver JDBS de MySQL y establecemos la conexión, pues usando el Driver Manager Get Connection, ¿no? Entonces, pues acá si algo falla, se muestran mensajes de error con pues la causa. Luego tenemos acá el método estático. Este como tal es el método que es el corazón del patrón Singleton. Aquí es donde aplico una técnica que es la técnica llamada Double Check and Locking o doble verificación, que acá lo que hace es que, bueno, primero revisa si la instancia es nulo, o sea, si no existe la instancia. Si lo es, si no existe, si es null, entro a un bloque que se llama synchronized, que esto lo que evita este es que dos hilos creen instancias al mismo tiempo. Y bueno, dentro de este bloque vuelvo a comprobar si sigue siendo null, si no se ha creado, y si lo es, creo la instancia de la clase. Entonces, ¿esto qué nos va a garantizar? Que solamente se cree una vez, aunque varios hilos intenten acceder simultáneamente, porque cuando empezamos a crear la instancia, todos los hilos van a empezar a intentar crear la, la instancia, ¿ya? Pero pues esto nos sirve para que simplemente sea como el primero que la hizo y si ya está creada, los otros ya no la puedan crear, aunque lo intenten. ¿Ya? Entonces, si ya existe, simplemente devuelvo la misma instancia existente y ya. Bueno, acá tenemos como tal el get connection que simplemente devuelve el objeto conexión para que las otras clases como ya sea un DAO, etcétera, puedan ejecutar consultas en la base de datos. Y luego tenemos este que es el método para cerrar la conexión, que este método pues nos va a permitir cerrar la conexión cuando ya no la necesitemos, liberando los recursos y también verifico que la conexión no sea nula y que no esté cerrada antes de intentar cerrarla, ¿no?
Ok, ahora, bueno, pasamos a la siguiente clase, que es la clase usuario DAO. Entonces, en esta clase se va a encargar de manejar las operaciones relacionadas con los usuarios en la base de datos. Ya. Entonces, acá lo primero que hacemos es importar las clases necesarias para trabajar con el SQL Java. Y luego aquí en el constructor lo que hago es obtener la conexión desde mi clase de conexión DB, que pues acá es donde implementa el patrón singleton. También llamo a conexión DB get instancia para asegurarme de que estoy usando la única instancia de la conexión existente. Y luego con el punto get connection accedo al objeto connection que se creó dentro de esta instancia. Y de esta forma todas las clases DAO que usen mi programa compartirán la misma conexión única y pues en lugar de tener que abrir una cada vez. Y ya acá como tal para poner un método, aquí pues defino el método listar usuarios, que es el que se va a encargar de consultar y mostrar los datos de todos los usuarios registrados en la base de datos. Como digo, esta sería la base para una aplicación real que utilice el patrón Singleton de gestión de reservas, gestión de documentos, pues etcétera. Acá lo que hago es que... em, uso un bloque que se llama Try with Resources, que es el que crea los objetos statement y result set y hace que los cierre automáticamente al finalizar. ¿Para qué? Para que eviten fugas de recursos. Luego, ejecuto una consulta SQL. Ya con sus campos, ID, nombre, email. Y si la consulta se ejecuta correctamente, recorro el result set con un ciclo while y en cada interacción muestro los valores obtenidos de cada columna. Si de pronto llega a ocurrir algún problema con la base de datos, el bloque catch captura la excepción y pues muestra un mensaje de error por la consola. Entonces, pues como tal vemos que esta clase pues demuestra claramente cómo se aplica el patrón Singleton en un caso real, ya porque el DAO como tal no necesita crear una nueva conexión cada vez, sino que obtiene la misma conexión única del Singleton conexión DB, que fue pues, la que hicimos anteriormente, esta de acá, que es donde implementamos el patrón DB. Ahora vamos a pasar al main. Entonces, esta es la clase principal donde pruebo el funcionamiento del patrón Singleton que pues implementé en la clase conexión DB, ¿no? Entonces, pues acá lo que hago es que defino mi clase main y el método main, que es el punto de entrada pues como tal del programa. Ahora aquí este caso, este problema que diseñé, lo hice en multihilo, ¿no? Para que pues también pudiéramos ponerlo del double check and locking y bueno, este de acá. Entonces, en este bloque estoy creando como tal cuatro hilos que los voy a llamar como worker uno, worker 2, worker 3 y worker 4. Cada hilo ejecuta el mismo código. Entonces, lo que hace es que primero obtiene la instancia del singleton usando la conexión debe get instancia, luego imprime el nombre del hilo junto con el hashcode de la instancia. Entonces, ¿por qué también pongo que el hashcode, bueno, se imprima? Porque este va a ser un número único que identifica el objeto en memoria. Y si todos los hilos muestran el mismo hashcode, significa que todos están usando la misma instancia. Yo puse esto para que ahorita, pues en el resultado que nos den la consola, pues se muestre, se evidencie que sí está funcionando, pues, como tal el objetivo del patrón Singleton y pues se muestra que está usando la misma instancia. Además, al ejecutarlo en varios hilos, puedo también, pues, comprobar que el Singleton es seguro en entornos, pues, multihilo, ¿no? También aquí agrego una pequeña pausa de 1,2 segundos con el tree sleep. Esto también se vio en el video que el profesor nos puso como ejemplo, que esto hace que se hace para poder dar tiempo a que todos los hilos terminen de crear o acceder a la instancia de conexión antes de que el programa continúe. Y en caso de que ocurra de pronto alguna interrupción, etcétera, se captura la excepción y se marca el hilo como interrumpido. Y ya por último, aquí.
Pues creo un punto, creo un objeto de tipo usuario dado y la clase de usuario dado que pues utilizo internamente la conexión que obtiene el singleton, conexión DB. Acá se llama el método listar usuarios que ejecuta una consulta en la base de datos y muestra todos los usuarios registrados como tal. Aquí se llama la clase con la lógica que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Y aquí al final simplemente cierro la conexión con la base de datos usando el método cerrar conexión del singleton y llamo de nuevo a get instancia porque pues devuelve la misma conexión que se creó al inicio. Y esto va a asegurar que los recursos se liberen correctamente antes de que el programa pues termine. Entonces ahora voy a mostrar como tal el funcionamiento. Le damos aquí, guardamos aquí. Y acá vemos el funcionamiento. Entonces, veamos qué fue lo que salió. Entonces, aquí lo primero que vemos es como tal que estos hilos pues intentaron crear la instancia, pero la instancia, o sea, se hizo la conexión. La conexión se hizo primero con el hilo uno. Del hilo uno se creó la instancia, pues no existía anteriormente, ¿no? Estos la intentaron crear, pero como ya estaba creada y solamente puede ser una única instancia, no se permitió y simplemente se le puso instancia ya existente. Ahora acá vemos que todos están leyendo la misma instancia porque tienen el mismo hashcode. Acá nos damos cuenta. Y listo. Por último, aquí ya muestra como tal o sea, este mensaje que vemos acá. Viene cuando el método getInstancia es llamado desde el hilo principal, o sea, desde main, y como ya pues la instancia ya existía, el programa no necesita entrar al bloque sincronizado y por eso imprime como fuera sin. Es lo que indica que la comprobación fue rápida porque ya no existía anteriormente. Acá lo que hace es de que muestra como tal el funcionamiento, que fue lo que nosotros hicimos acá, llama nuestra clase usuario dado, muestra la lista de usuarios que teníamos en nuestra base de datos, esta que vemos aquí, segundo, esta que vemos aquí, y por último se cierra la conexión. Y eso sería todo.